Buenas, en el video anterior hablamos sobre cómo combinar matrices, hablamos de algo de prioridad, cómo transponer una matriz. En este video vamos a hablar sobre operaciones en las matrices, cómo operar, cómo hacer las diferentes operaciones en matrices. Entonces, eh, nosotros ya habíamos visto en videos anteriores que la matriz, creemos una matriz entre corchetes, creamos esta matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos esta matriz. Creemos otra matriz, una matriz Y igual a, no sé, 3, 4, 5, 6, punto y coma, 7, 8. Creamos, ya tenemos dos matrices. Entonces podemos hacer sumas de matrices, multiplicación de matrices, resta de matrices, división de matrices. Eso es un concepto muy complicado en programación. En programación no, en álgebra lineal. En álgebra lineal, pero se puede hacer multiplicación de matrices. Entonces, vamos a empezar a mirar esas cosas. Primero, ¿qué se necesita hacer para que se pueda hacer una multiplicación de matrices? Primero que todo, que las matrices sean iguales, que tengan las mismas dimensiones. Si las matrices tienen las mismas dimensiones, entonces se van a poder sumar. Entonces hagamos de cuenta, Z va a ser igual a la suma de la matriz X más la matriz Y. Si ustedes ven, las dos matrices tienen las mismas dimensiones, entonces se va a poder sumar. Si ustedes ven, esta es la suma. ¿Qué significa la suma? Sumar el primer elemento con el primer elemento, el segundo elemento con el segundo elemento, y ustedes van a ver que esos van a ocupar sus respectivas casillas. Listo. ¿Qué significa la resta? X igual a X menos Y. Es lo mismo. Es tomar el vector, la matriz X y restarse el elemento a elemento a la Y. Y entonces ahí vamos viendo cuál es el resultado. Lo mismo, necesita tener las mismas dimensiones. Hagamos de cuenta, si yo quiero restar X, bueno, digamos que A va a ser igual a X menos una matriz 2, 2, punto y coma, 2, 2, una matriz cuadrada. X menos esta matriz cuadrada. Si nosotros le vamos a ejecutar acá, no va a funcionar porque no tienen las mismas dimensiones. Es importante ver eso. Es importante ver que hay que tener las mismas dimensiones. Bueno, ahorita pensemos en multiplicación de matrices. Si ustedes ya conocen cómo es multiplicar las matrices, para que una matriz se pueda multiplicar, la matriz, hagamos de cuenta, tenemos una matriz X. Digamos que vamos a tener una multiplicación de dos matrices. H va a ser igual a una multiplicación de una matriz X por una matriz Y. Si ustedes conocen la multiplicación de las matrices, van a saber que la matriz, para poderse multiplicar, el número de columnas de la matriz X debe coincidir con el número de filas de la matriz Y. Si eso no coincide, nos va a dar error. Por ejemplo, acá tenemos dos matrices del mismo tamaño. Vemos que el número de columnas de X es 2 y el número de filas de Y son 3. Eso no va a coincidir, entonces no nos va a dejar hacer esa operación. Si nosotros miramos X, ¿qué es? X es esta matriz y Y es esta matriz. ¿Cómo hacemos para que coincida? Para que coincidan las dos matrices podríamos transponer a Y. Y entonces podríamos decir Y por X. Si ustedes lo piensan de esa forma, entonces podríamos decir que es Z es igual a la multiplicación de, puede ser, transpongamos mejor X transpuesta por Y. Si ustedes ven, X transpuesta tiene estas mismas longitudes y Y va a tener estas longitudes acá. Entonces le damos a ejecutar. Si le damos a ejecutar, funciona. Esto acá fue un error porque tenía seleccionado otra cosa. Entonces, si ustedes ven, al multiplicar la matriz Y transpuesta, X transpuesta por Y, nos da esta matriz cuadrada.
Es muy fácil aplicar multiplicación de matrices acá en MATLAB. Listo, ya tenemos multiplicación de matrices. Ahorita miremos que también se puede hacer una multiplicación de matrices un poco más extraña, que es X punto por Y. ¿Qué significa eso? Primero que todo, para poder ejecutar esta multiplicación, las matrices tienen que tener las mismas dimensiones. Eso es muy importante. Si nosotros le dejamos ejecutar, nos saca una matriz de esta forma. Pero entonces, ¿qué nos sacó? Nos sacó la multiplicación elemento a elemento. Quiere decir, tenemos la matriz X, que es esta, y la matriz Y, que es esta. Entonces lo que hizo es primer elemento y primer elemento, 3 por 1, 3. Segundo elemento, 2 por 4, 8. Entonces, ese punto significa hacerlo elemento a elemento. Entonces, gracias a eso, también podemos hacer división de matrices. La división de matrices, Z va a estar dado como X punto dividido Y. Quiere decir, va a ser la división elemento a elemento entre X y Y. Entonces los elementos de X van a ser el numerador y los elementos de Y van a ser el denominador. Si nosotros le damos a ejecutar, miren que también se tiene que cumplir que tengan las mismas dimensiones. Le damos a ejecutar, no funciona. Sería 1 dividido 3, 0,33. 2 dividido 4 da 1/2, o sea, 0,5. Entonces vemos lo que pasó ahí. Pero ¿qué tal si utilizamos Z igual a X punto y ya no colocamos ese signo de dividido, sino que colocamos el otro signo, este signo al revés, y le damos a ejecutar? Si vemos, paso al revés, ya van a ser los elementos del numerador y estos van a ser los elementos del denominador. Si vemos, Y va a ser 3, X va a ser 1, entonces para el primer elemento 3, el otro elemento 4 dividido 2, entonces va a ser 2. Entonces vemos la diferencia que hay entre división de matrices. Esto es lo que quería explicarles por ahora. También se podría hacer la división sin este punto, pero eso es un concepto muy complicado de programación, de álgebra lineal, lo cual ustedes ya deberían estudiarlo. No es para este curso, no es para estos tutoriales, que es algo relativamente básico. Era para que aprendieran a hacer una cantidad de operaciones. Ya saben que pueden multiplicar punto a punto, ya pueden sumar, pueden restar y pueden dividir punto a punto. Eso era todo, espero que estén muy bien y hasta luego.